entender qué es una base de datos relacional cuando terminemos de exponer esta clase. Vamos a también ver que en esta parte hay las llaves primarias, también podemos hablar de llaves secundarias, y vamos a traspasar el modelo R al modelo relacional, ¿no? Entonces vamos a ver a grosso modo este contenido, sus estructuras básicas, el esquema de la base de datos, su notación, las llaves que se pueden manejar y una traducción del modelo R al modelo relacional, ¿no? Entonces, repasando lo que vimos, ya vimos esta parte. Esa es la primera etapa de hallar soluciones al modelo, o digo, a problemas de almacenamiento. Y para ello hemos usado una herramienta llamada modelo entidad-relación, ¿no? Como dice acá, es de alto nivel de abstracción. Ahora aterrizamos en esta segunda etapa, que se llama modelamiento lógico. Y dentro del modelamiento lógico vamos a ver el modelo relacional, cuyo nivel de abstracción es medio. Alto nivel de abstracción significa dos cosas: que no me interesa el tipo de modelo lógico que se usa, y tampoco me interesa el motor de base de datos específico que se usa. Modelamiento lógico de nivel de abstracción media implica que interesa el tipo de manejador, pero no me interesa el manejador específico. Bien, y obviamente dejamos para el final el modelamiento físico. Bien, el modelo relacional ya fue concebido en su teoría por Cott en 1970, o sea que no es nuevo, ¿no? Entonces había un antes, donde había punteros físicos, que eran direcciones de disco, que relacionaban registros de distintos archivos. Entonces permitían relacionar un registro A con un registro B, añadir a un registro a un campo conteniendo la dirección en disco de registro B, y este campo siempre se señalaría desde el registro A al registro B. Entonces era como una especie de árbol que se construía, ¿no? Esto era vulnerable, ¿no? Porque añadir un nuevo disco, mover los datos de una localización física a otra, entonces requería una importante conversión de los archivos de datos que podían fácilmente corromperse. Entonces, estos sistemas eran basados en el modelo de red y en el modelo jerárquico, que también pertenecían a este ámbito de los modelos lógicos, y obviamente funcionaban como parte de la primera generación de DBMS que existían en ese entorno. Entonces estamos hablando de bases de datos como Lotus, DBase 3 Plus, etc., ¿no? Bases de datos muy antiguas. Ahora, ¿qué es el modelo relacional? El modelo relacional es un modelo de datos. Primero, ¿en qué está basado? El modelo de datos relacional está basado en la lógica de predicados. Eh, los que son de ingeniería informática llevan todo un semestre de lógica, o sea, les queda muy clara la idea. Y los que son de sistemas, seguramente en una materia de álgebra han podido ver a qué se refiere la lógica de predicados, pero simplemente es expresar en una fórmula, de manera que cuando nosotros evaluamos esa fórmula en base a los valores de verdad que tienen las tablas del AND, OR, NOT, entonces ese predicado me arroja un valor de verdad, que puede ser verdadero o falso. Dentro de este mundo de las bases de datos, cuando es verdadero implica que hemos encontrado un registro que cumple con las condiciones que estamos mostrando. Hemos hecho un hit, ¿no? Y lo otro es que se basa en la teoría de conjuntos, ¿no? Básicamente, base de datos es eminentemente teoría de conjuntos en muchos aspectos. Y eso lo vamos a ir comprobando a medida que vayamos avanzando en la asignatura. A ver, ¿qué es el modelo relacional? El modelo relacional representa los datos de la base de datos como una colección de relaciones o tablas.
Entonces vamos a manejar el concepto relación y el concepto tabla como sinónimos. Entonces, una base de datos relacional también consiste en una colección de tablas, como les había dicho anteriormente, a cada una de las cuales se asigna un nombre único, ¿no? Una fila de una tabla representa una relación entre un conjunto de valores. A eso hemos llamado o lo conocemos como un registro o como una tupla, que es un término propio del modelo relacional. Ahora, básicamente, ¿de qué está compuesto un modelo relacional? Primero, de las relaciones. Y una relación, ¿cómo la podemos ver? Como una tabla de dos dimensiones, donde cada fila en la tabla tiene datos que pertenecen a alguna cosa o a una parte de alguna cosa. Y cada columna de la tabla contiene datos referentes a un atributo. Entonces, cada tabla es como tener una planilla de Excel, ¿no? Donde en las columnas colocamos, si estamos haciendo una planilla de notas, por ejemplo, colocaré nombre, número, primera nota, segunda nota, tercera nota, etc. Entonces, una tabla tiene esa misma lógica, ¿no? Y cada columna entonces es un atributo. Ahora, la tupla, tupla primero es un término propio del término de bases de datos, ¿no? No van a encontrar el término tupla asociado a ninguna información. Y corresponden a las filas de una relación. Es un conjunto de atributos o instancias. Luego, también hay atributos, al igual que en el modelo entidad-relación, y de la misma manera representan lo mismo. Son las propiedades o características particulares que describen a una relación o tabla. Ejemplo, si tengo una relación que se va a llamar alumno, puedo describir al alumno con nombre, edad, dirección y cualquier otro atributo, fecha de nacimiento, estatura, peso, etc. Ahora, los atributos todos los atributos tienen un dominio. Los dominios pueden ser amplios o pueden ser reducidos, o acotados, mejor dicho. Amplios en el sentido de que yo puedo decir, por ejemplo, el nombre es una variable carácter de tamaño 30. Ok, pero si nos ponemos a pensar, un carácter es un carácter especial, arroba, número, etc. Un carácter también es los números, también son caracteres dentro de la terminología ASCII, ¿no? Entonces, eso es una... Por ejemplo, el que tiende a los naturales son los que me sirven para contar 1, 2, 3, 4, unión el 0, ¿no? Entonces, estamos definiendo acá un dominio acotado. Entonces, en esta posibilidad de definición de este dominio, no hay la posibilidad de que entre una letra, por ejemplo. Luego, un término que es propio de del modelo relacional es la llave foránea o extranjera. Es una llave que permite asociar información de dos tablas o relaciones. En el modelo entidad-relación, nosotros sabemos que las entidades las asociamos con un relacionamiento, que es uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos, ¿no es cierto? Entonces, en el modelo relacional ya no hay las líneas, ¿no? Desaparecen absolutamente las líneas. En ese sentido, con algo hay que reemplazar ese uno a uno, ese uno a muchos, muchos a muchos, y eso es la llave foránea, tiene esa función. Es propia del modelo relacional, o sea, en el modelo de entidad-relación no hay llave foránea. En el modelo relacional sí hay llave foránea. Y como dice acá, reemplaza los relacionamientos del ER, es decir, cada relacionamiento
dará lugar a una llave foránea cuando hagamos el proceso de transformar un ER al modelo relacional. Entonces, ¿cómo vemos una tabla? Tal como lo habíamos descrito en una matriz, ¿no? Esta es la tabla o relación alumno. Cada una de las columnas son los atributos o columnas. Cada uno de estos datos, de acá, este y este, son las tuplas o registros. En ese sentido, tengo 4 tuplas o 4 registros. Ahora, ¿cuál es la función de la llave foránea? Veamos este ejemplo. Acá tenemos ID de cliente, nombre de cliente, calle del cliente y ciudad del cliente. Y acá tenemos las cuentas de los clientes. Número de cuentas, saldo de cuenta. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que no están ligadas estas dos tablas, ¿sí? No tienen ligazón alguna. Por tanto, esto no me va a servir. Porque si yo quiero saber cuál es la cuenta de mi cliente que se llama González o que apellida González, o mi cliente que apellida López, no voy a poder encontrar porque si se fijan, son dos tablas absolutamente sueltas, ¿no? Eso se soluciona con la llave foránea, ¿no? Acá tenemos los mismos datos, pero ha aparecido una tabla relacionadora que se llama cliente cuenta, ¿no? Esta idea de cliente asocia a esta idea de cliente acá, y este número de cuenta asocia a este número de cuenta acá. Entonces, yo sé que 19, 28, 3, 7, 4, 6 tiene la cuenta C101. Entonces, ¿quién es? Es González. ¿Y cuál es la cuenta C101? Es la que tiene saldo 500, ¿no? Igual, la misma persona tiene otra cuenta, es la C201. ¿Quién es? Es González también, y la C201 tiene un saldo de 900, ¿no? Entonces, esta estructura que me permite asociar acá es lo que llamamos foreign key o llave foránea, que asocia al cliente con los datos detallados del cliente. Y aquí tengo otra llave foránea o otra foreign key que asocia el número de cuenta con los datos de la cuenta y sus saldos. De esa manera puedo determinar a qué cliente le corresponde qué cuenta. Bien. Ahora, es importante entender qué es el esquema de la base de datos. El esquema de una relación es una lista de atributos y sus correspondientes dominios. Es decir, cuando creamos una base de datos, tenemos que crear qué campos va a tener cada tabla, y cada tabla además tiene que tener un tipo de carácter, ¿no? Si es el código, tal vez va a ser un entero, como habíamos estado haciendo en el modelo de relación. Si es el nombre, va a ser una variable carácter y así, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos el esquema de una relación? Definimos por una R mayúscula, ¿ya? R mayúscula, y la denotamos porque R mayúscula tiene n atributos. Y esos n atributos están conformados por un conjunto de dominios correspondientes a cada atributo, ¿no? Por ejemplo, el esquema de relación acá es estudiante, y estudiante tiene 4 campos: nombre, edad, dirección. Y a estos 4 campos le damos un dominio. Este, por ejemplo, puede ser un carácter de 8, el nombre puede ser un varchar de 25, la edad puede ser un integer y la dirección puede ser un varchar de 30. Entonces tenemos esa descripción, y a eso se llama el esquema de la base de datos. Es como sinónimo de decir es la estructura con la cual está conformada cada una de las tablas de la base de datos. Ahora, una relación
desde el punto de vista de la instancia, es una R minúscula, ¿no? Entonces, una R minúscula está formado en base a la R mayúscula y también denominado como R de N. Es decir, significa que R tiene un conjunto de datos que están definidos sobre el esquema de relación R y además esa R minúscula tiene un conjunto de tuplas, es decir, tiene un conjunto de instancias o tiene un conjunto de datos o tiene un conjunto de dominios. Entonces, ¿cómo definimos R de R formalmente? Con esta definición de aquí abajo. Todas las instancias definidas sobre cualquier esquema de relación R es subconjunto del dominio del primer atributo por el dominio del segundo atributo hasta el dominio del atributo N. Para ser más claro, si R es alumno, entonces los datos de R, que están definidos por estos 4 atributos de acá, van a estar conformados por todos los carnets, eso es el dominio de CI, por todos los nombres es el dominio de nombre, por todas las edades válidas es el dominio de edad y por todas las direcciones válidas que es el dominio de la dirección. Si nosotros acordamos que es el producto cartesiano, es hacer una combinación. Debía combinar todos los carnets que existen en Bolivia con todos los nombres que existen en Bolivia. Y a su vez eso con todas las edades que existen en Bolivia. Y a su vez eso con todas las direcciones que existen en Bolivia. Entonces, con absoluta seguridad, los datos de una base de datos van a ser subconjunto de este producto cartesiano, porque en este producto cartesiano están todas las combinaciones posibles de que involucren el carnet más el nombre, más la edad, más la dirección, ¿no? Entonces, si consideramos, por ejemplo, la universidad, es como agarrar los códigos SIS de todas las personas, con todos los nombres, con todas las edades, con todas las direcciones. Haciendo el producto cartesiano, es decir, combinando todo con todo, voy a tener una base de datos inmensa y los datos del SIS seguramente los válidos, los que están guardados en el SIS, van a estar en ese, como parte de ese conjunto inmenso que hemos hallado al combinar el producto cartesiano, ¿no? Espero que con eso esté claro esta definición formal. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de atributo 1, 2, 3, atributo n, y con n tuplas, ¿no? Entonces, un nombre yo puedo también representar como que tiene un conjunto de partes, no necesariamente una parte. Entonces puede tener varios atributos: primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, etcétera. No sé cómo podríamos hacer para guardar el caso de Simón Bolívar, ¿no? Por ejemplo, o los nombres de ese tipo. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad de Bolívar y Palacios, ya estaríamos en problemas con los esquemas de nombres actuales que tenemos. Entonces, aquí lo que se trata de mostrar es que cuando yo tengo que definir un dato, yo tengo que pensar si va a ser un solo atributo o va a ser un atributo compuesto. Acá tenemos otro ejemplo de una tabla película donde están algunas películas, los años que se han filmado, la duración y si es en color, ¿no? Acá tenemos igual dos tablas, una tabla plantilla que tiene un conjunto de datos y aquí están asociados a través de la llave foránea a esta asignación de oficinas. Por tanto, yo, por ejemplo, sé que Amelia Pastor trabaja en la oficina 5. Entonces voy a venir por acá y voy a encontrar a Amelia Pastor en la oficina 5
que está en la calle en medio 8 del área centro, en la población de Castellón, etcétera, ¿no? Entonces ahí también se ve cómo se puede ejemplificar lo que es una llave foránea. Ahora, haciendo un poco más de explicación sobre lo que es el dominio. Cada atributo de una base de datos relacional se define sobre un dominio. Varios atributos pueden estar definidos sobre el mismo dominio, ¿no? El nombre puede ser varchar de 35 y la dirección también puede ser varchar de 35. Entonces, ¿qué hace el dominio? Dominio, perdón, permite especificar posibles valores válidos para uno o varios atributos. Entonces, un dominio D es un conjunto finito de valores homogéneos y atómicos caracterizados por un nombre. Entonces, hemos dado una definición formal de dominio y ahora estamos en una definición textual de dominio. Homogéneo significa que los valores son todos del mismo tipo y atómicos significa que son indivisibles, ¿no? Entonces, si el dominio es nacionalidades, entonces va a tener valores Bolivia, España, Francia, Chile, Argentina. Este es un dominio acotado, ¿no? Entonces, si descompusiéramos algo más, por ejemplo, España en partecitas, entonces deja de tener semántica, ¿no? O sea, ya no podríamos ubicar a algunos de los países porque ya no podríamos interpretar, ¿no? Por ejemplo, los colores, yo puedo definir un dominio acotado y decir, bueno, mis colores van a ser solamente tres, rojo, verde y azul. O los números de identificación, por ejemplo, que se usan en Argentina, que se llaman DNI, entonces por números válidos del 0 al 9 formado por 8 dígitos. O la edad, edades posibles de los empleados entre 18 y 80, ¿no? Y es 80 parece mucho, tal vez 60. Y menos de 18 tampoco, ¿no? Pues son menores de edad, no pueden trabajar. Ahora, cada dominio obviamente también tiene un tipo de datos. Y el tipo del dominio nacionalidades, por ejemplo, puede ser un conjunto de caracteres de longitud 10, como un dominio general, y como un dominio acotado tendría que tener guardados todas las nacionalidades. Eh, Se considera que los dominios no incluyen nulos, ya que el nulo no es un valor. Algunos tipos de datos acá que se usan, ¿no? Entero, carácter, booleano, real, todo eso ya es parte de lo que han estudiado en sus materias de programación, ¿no? Algunos tipos de datos. Estos tipos de datos son generales y hay que revisar los tipos de datos específicos de cada manejador cuando se trata de manipular, ¿no? Pero en general los tipos de datos básicos son los mismos. ¿Cuál utilizar? Depende del problema, ¿no? Y del DBMS, ¿no? También hay tipos de datos day para date and time, para fecha y hora. Hay money para introducir datos de número con el signo monetario. Y autonumérico, que significa que se van a enumerar automáticamente ciertos valores. Aquí hay que también hacer un paréntesis especial en los valores nulos. Un nulo no representa el valor cero ni la cadena vacía, ¿no? El nulo implica simplemente ausencia de información, aunque en lo convencional nosotros decimos que se guarda nulo, ¿no? Pero el valor nulo en sí es una ausencia de información. ¿Cuándo necesito los valores nulos? En algún momento yo puedo no conocer ciertos valores. ¿Por qué? Porque me han traído datos incompletos, porque ha habido problemas al momento de migrar los datos, o me han entregado un conjunto de planillas sin los datos requeridos completos, etc. Cuando
tengo que añadir un nuevo atributo, una tabla ya existente, pero el atributo al momento de que coloquemos no tiene valor para las tuplas de la relación. Por ejemplo, puedo crear una tabla venta. En la tabla venta va a tener fecha, que es el momento, agarro el today y le pongo la fecha, agarro la hora, le pongo la hora del sistema actual y tengo el total. Pero el total en ese momento, por ejemplo, va a ser nulo o no va a haber valor. ¿Por qué? Porque estoy leyendo cada uno de los productos que estoy comprando. Y cuando termine de registrar todos los productos, entonces se va a sumar. Y la suma recién se va a guardar en ese campo total. Entonces ahí en ese momento se va a llenar esa información. Ahora, también hay la posibilidad de la inaplicabilidad de ciertos valores a ciertos atributos, como la editorial para un artículo, ¿no? Un artículo usualmente no tiene editorial, los libros sí tienen editorial. Entonces, un artículo es parte de una revista, yo mando mi artículo a la revista, que usualmente son científicas, y esa situación esa situación me va a permitir entonces considerar esta situación. En las claves foráneas indican que el dígito actual no está relacionado con ninguna tabla. Entonces, puede haber la situación en la cual un dato de una tabla que tiene una llave foránea no tiene dato, por tanto no va a estar asociado a la otra tabla con la cual está relacionado. Bien, también en el modelo relacional hablamos del grado. Y el grado es el conjunto de atributos que tiene una relación. Entonces, también hablamos de una n-tupla, que está sobre las instancias de un esquema de relación L. Y lo representamos como t igual b1, b2 hasta bn, donde bi es el valor correspondiente al atributo ahí, es decir, es el dato, ¿no? Entonces, si el campo es nombre, BI puede ser, si ahí es el nombre, BI puede ser Carlos, por ejemplo. Y T de A sub I se refiere al valor de BI en T para el atributo A sub I, ¿no? Entonces tengo el atributo A sub I para la tupla T, entonces va a ser el valor que va a tomar, ¿no? Entonces, si T de A sub I es igual a Carlos, quiere decir que ese valor definido sobre el nombre de una tupla X de la base de datos hace referencia a Carlos. Bien, ya sabemos el concepto de llave primaria. Dijimos, una llave primaria es el atributo o conjunto de atributos que permite identificar unívocamente, eso es uno a uno, los datos de la base de datos. Esa es una definición textual, pero hay definiciones más formales, que la vamos a describir ahora. Entonces, cada tabla debe tener una llave primaria y debe ser única sin duplicados ni valores nulos. A esto ya le hemos dado un nombre y se llama restricciones de integridad de llave, ¿no? Entonces, formalmente, ¿qué podemos decir? Si tengo dos tuplas, de las n tuplas, o sea, hay n registros con datos y tomo dos registros, que son dos tuplas, y perteneciente a las instancias definidas sobre un esquema de relación R. Entonces, para todo par de tuplas, y esas tuplas además sean diferentes, entonces implica que A sub I es la llave, ¿no? Entonces, si tomo como dato principal A y A sub J,
Entonces, los datos que va a determinar A sub i, A sub j, siempre van a ser diferentes porque A sub i es llave. Entonces, esto es la definición formal de llave primaria, que equivale a lo mismo que está escrito acá arriba, ¿no? Entonces, y eso siempre va a pasar, ¿no? Es como tomamos del CIS a dos alumnos cualquiera, y tomamos el atributo código CIS de dos alumnos cualquiera. Y agarrando esos códigos CIS, busco los datos de esos dos códigos CIS en la base de datos, y con seguridad lo que voy a encontrar son datos diferentes. Eso representa esta definición que estamos viendo acá abajo. En resumen, relación es lo mismo que tabla, tupla es lo mismo que fila, atributo es lo mismo que columna, número de tuplas se refiere también como cardinalidad, número de atributos también se dice grado, el dominio, colección de valores, de los cuales uno o más atributos obtienen sus valores reales, clave primaria, identificador único para la tabla, y una columna o combinación de columnas con la propiedad de que nunca existen dos filas de la tabla con el mismo valor en esa columna o combinación de tuplas. Bien, hasta ahí hemos dado los conceptos generales de lo que es el modelo relacional. Ahora vamos a empezar con lo que es traducción del modelo R al modelo conceptual. En algún momento dijimos que la clave de un buen modelo entidad-relación es el hacer un buen, o digo, la clave de hacer un buen diseño de una base de datos consiste en hacer un buen modelo entidad-relación, porque esa es la clave. Si yo hago mal el modelo entidad-relación, todo el resto, el modelo lógico y el modelo físico, pues van a estar mal, porque son absolutamente dependientes de ambas situaciones. Entonces, bajo esa premisa, el modelo relacional está estrechamente ligada al modelo entidad-relación. Por tanto, en el modelo, si bien en el modelo conceptual nosotros pensamos en la solución, es cuando razonamos, el modelo relacional es más simple porque simplemente tengo que seguir un conjunto de pasos donde no tengo que pensar mucho, simplemente tengo que seguir ciertas reglas. Para traducir del modelo entidad-relación al modelo relacional, lo voy a hacer con los casos de cardinalidad. Entonces, partiremos primero por el caso 1 a 1, que creo que me preguntaban en la clase de ayer. Y aquí vamos a mostrar cuál es la regla, porque cada una de estas son reglas. Hay una regla para el 1 a 1, hay una regla para el 1 a muchos, hay una regla para el muchos a muchos, hay una regla para el relacionamiento recursivo, y finalmente hay una regla para el ISA. Bien, para el caso 1 a 1 tengo dos posibilidades. La llave de la entidad 1 trasladamos a la entidad 2 cuando creemos las tablas correspondientes tanto a la entidad 1 como a la entidad 2, o la llave de la entidad 2 vamos a trasladar a la entidad 1 cuando tengamos que realizar la misma tarea. Eso implica que es indistinto. Cuando es 1 a 1, llevar la llave primaria de la entidad 1 a la entidad 2 para formar la llave foránea, o llevar
de la entidad 2 a la entidad 1, también para formar la llave primaria, ¿no? Entonces es indistinto. Ahora, bueno, no lo podemos hacer ahora, pero yo lo hacía siempre en clases. Les hacía dar un ejercicio que definan cuál va a mandar su llave, el E1 al E2 o el E2 al E1, y casi siempre había una división de criterios, ¿no? Una mitad del curso decidía hacerlo de la manera uno y la otra mitad del curso de la manera 2. ¿Eso por qué? Porque todos somos entes pensantes, porque todos razonamos y al momento de razonar nos damos cuenta cuál debe ir a dónde según nuestro criterio, ¿no? Entonces, ¿la mitad del curso estaba errado? No. La otra mitad del curso tampoco. Porque técnicamente no hay ningún problema con tal situación, ¿no? Entonces aquí vamos a ver. Tengo dos entidades que tienen dos llaves, una llave 1, una llave 2. Ay, perdón. La entidad 1 tiene su llave con sus tres atributos y la entidad 2 tiene su llave con dos atributos. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? En la entidad 2 está llave 2, se ha preservado la llave 2, está a 4 acá, está a 5 acá. Y llave 1 hemos mandado a E2 para formar lo que es la llave foránea. Y E1 se va a traducir tal cual, ¿no? Llave 1 está aquí, A1 está aquí, A2 está aquí y A3 está aquí. Por tanto, de esta manera, no tenemos ese problema que mostramos en una diapositiva anterior, donde las tablas estaban sueltas y no tenían relación. Entonces, aunque guardaban información, no había forma de asociar esa información de uno con otro, ¿no? Entonces, a través de esta llave 1 es que podemos encontrar la información asociada a esta llave, a esta entidad 2. Por ejemplo, ¿no? Este es 1 a 1 y además es recursivo, ¿no? Aquí tengo una entidad que se llama persona, que se relaciona consigo misma a través de esposo de o esposa de. ¿Cómo traduzco al modelo relacional el caso 1 a 1 recursivo, por ejemplo? Carnet de identidad viene acá y forma la llave primaria, el nombre tal cual, la profesión tal cual, y obviamente esta llave tendría que mandar esta llave primaria a la otra llave para ahorita, pero como es en la misma tabla, entonces generamos la misma llave, pero le cambiamos de nombre. Y el nombre va a ser carnet de identidad de la esposa o del esposo. Entonces, de esta manera en la tabla estamos asociando información cíclica. 101 es Alex, tiene una profesión P1 y está casado con 104. ¿Y quién es 104? 104 es María, tiene una profesión 3 y está casado con 101. ¿Quién es 101? Es Alex. 102 es Diego, tiene una profesión 2, está casado con 103. ¿Y quién es 103? Es Mónica, tiene una profesión 5 y está casado con 102. ¿Quién es 102? Es Diego, ¿no? Entonces, en el 1 a 1 hay esas dos posibilidades. Si es 1 a 1 normal, una tabla manda a la otra su llave y forma la llave foránea. Y si es recursivo, como en este caso, se añade un campo adicional para esta situación de la recursividad. En el caso muchos a muchos, o uno a muchos, o muchos a uno, diré, y uno a muchos, esta es la regla. Siempre el uno manda al muchos. ¿Por qué?
es algo que ustedes van a investigar para la clase de la siguiente semana. No es porque la regla es así. Hay una razón básica para que esta regla sea tratada de esta manera, ¿no? Entonces aquí tengo dos entidades. E1, la regla me dice el uno manda a muchos, entonces el uno traduzco tal cual, ¿no? El uno queda tal cual. E1 tiene, como aquí dice, la llave uno y tiene su atributo uno. En cambio, E2, ¿qué dice? E1 tiene que mandar su llave a E2 porque siempre uno manda a muchos. Entonces, E2 tiene su propia llave, E2, que está aquí, que es su llave primaria. Tiene su atributo A4, que está aquí. Tiene su atributo A5, que está aquí. Y llave 1 está aquí, que es la llave foránea, que me va a permitir asociar la información de E2 con E1 o viceversa. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque ya no aguanto mi nariz, van a disculpar. Pero si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor, lo pueden hacer ahora. Creo que no hay ninguno. Bien, entonces la siguiente clase vamos a ver el caso muchos a muchos y el caso ISA. Y luego vamos a hacer ejercicios sobre el modelo ya conjunto. Vamos a tomar el modelo entidad-relación junto con el modelo relacional y vamos a ir haciendo ejercicios de los dos en conjunto. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna. Entonces voy a convertir a PDF el material y lo voy a subir para que lo puedan estudiar.